Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de Google Sheets en Juan S. Guzmán. Hoy voy a tratar de hacer algo bien difícil y es hacer un tutorial desde cero. Este es un tutorial 100% principiante para alguien que nunca ha visto Google Sheets en su vida, de pronto nunca ha visto Excel en su vida o sí lo han visto pero muy por encima y quieren desde cero saber todo acerca de Google Sheets. Claro, aquí no van a saber todo, pero van a tener todas las bases y después pueden entrar al canal o a la academia y ahí ya empezar a construir sobre todos los bloques de los que vamos a hablar hoy. Entonces, mil disculpas para los que ya son seguidores del canal, que ya más o menos saben qué es Sheets. Si quieren hacer un recorderis está muy bien, pero este video específico está enfocado a los principiantes, a los que están arrancando con este mundo de Sheets y están arrancando con este mundo de Excel. Después haremos un video para los que ya saben Excel y quieren hacer el cambio de Excel a Sheets, o están empezando a trabajar Sheets en paralelo y quieren ver las diferencias y las similitudes y eso. Después haremos uno, pero vamos a empezar de cero. Vamos a empezar desde que es una hoja de cálculo para allá. Digo que es difícil porque son demasiados temas y es difícil encapsularlos y saber cuál es el paso a paso o el escalón más adecuado para cada uno. Pero intentémoslo. Vamos a empezar porque es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es una hoja diseñada para hacer cálculo. ¿A qué me refiero? Piensen en un cuaderno cuadriculado, si alguna vez han trabajado en ese, recientemente o cuando estaban en el colegio o en la universidad. Una hoja cuadriculada, aunque yo puedo dibujar, puedo escribir, está más que toda hecha para que sea fácil hacer cálculos. Porque al tener cuadrículas, me es fácil, por ejemplo, poner números en una misma fila o números en una misma columna, después sumarlos, después restarlos, después dividirlos. Piensen en papel y lápiz antes de entrar a esto. ¿Sí? La cuadrícula me permite organizar mejor mis datos porque tengo columnas y tengo filas. ¿Sí? Me permite totalizar una columna, totalizar una fila, subrayar una columna, subrayar una fila, resaltar una columna, una fila, ponerle un color diferente y decir, mire, estos datos de esta columna se refieren a esto, estos datos de esta fila se refieren a esto. Esa cuadrícula me permite una organización optimizada para hacer cálculo, ¿sí? Eso es, no es más. Eso es una hoja de cálculo. No quiere decir que vaya a hacer cálculos, puede que no. Simplemente es organizarlos. Y en esta fila voy a ver el listado de mis materias. En esta columna voy a ver el listado de teléfonos de mi familia. Es una forma muy fácil de organizarlo. Mientras que si yo tengo, por ejemplo, un documento de texto, de Word, de Google Docs, pues yo puedo escribir cosas en listas, pero no queda tan organizado. Claro, ahí también puedo hacer tablas, pero eso es otro cuento. Esto es una hoja de cálculo. Esto, una colección de celdas, de cuadrículas, de columnas y de filas. No es más. Y eso es universal. Entonces me permite organizar información en tablas que corresponden a columnas y filas, de pronto una sola columna, de pronto una sola fila, o de pronto un solo dato. Y después, la segunda cosa que me permite hacer, que hace poderosa una hoja de cálculo, y ya metámonos al mundo digital, es hacer cálculo. Entonces yo tengo en una columna unos números, en otra columna unos números, y en la tercera yo podría sumar los números de la columna A y los números de la columna B. Esto también lo puedo hacer en mi cuaderno cuadriculado, pero aquí ya tengo muchas más ayudas para hacerlo mucho más rápido. Entonces puedo hacer cálculos de 50 filas con un solo clic. Lo que me lleva a mi segundo punto. ¿Qué es Google Sheets? ¿Qué es Excel? También hay otras. Numbers de Mac. También hay uno de OpenOffice. Deben haber más de 10 o 20 softwares de hojas de cálculo. Unos online, otros de aplicaciones de escritorio, otros en el celular. Una aplicación de hoja de cálculo o un gestor de hoja de cálculo lo que hace precisamente es leer hojas de cálculo. ¿Qué formatos se manejan de hojas de cálculo? Entonces Excel tiene su formato que es como el más universal, que es .xls. Hay otro formato que es .ods, que es Open Document Sheet, que es un formato un poco más libre, que no está necesariamente vinculado a Excel. Hay otro formato que se llama .csv, que es valores separados por coma, o archivos planos se les conoce. También hay .tsv, que es archivo separado por tabuladores. El archivo de Google Sheets es un archivo particular porque es una página web. Entonces no es un .xls, no es un .ods, no sé si será HTML, la verdad. Pero es un archivo que solo se puede leer.
en una página web online. Pero bueno, después entramos a eso. El punto es que no es que Google Sheets solo trabaje hojas de cálculo de Google Sheets. Con Google Sheets podemos importar XLS, ODS, CSV, lo que quiera. Básicamente es un software de edición de hojas de cálculo. Entonces yo puedo coger cualquier formato y editarlo. Y asimismo, cuando termine mi hoja de cálculo, la podría descargar como un punto XLS, como un punto ODS, como un punto CSV, para así después poder editarlo si quiero en Excel o si quiero en algún otro software. Entonces, es como hacer una edición de imágenes, es como hacer una edición de video. Yo después el video lo puedo editar en cualquier otro lado. O un archivo de texto .txt, yo después lo puedo editar en Google Docs, en Word, en un editor de texto básico de Windows, lo que sea. Entonces, el archivo es una hoja de cálculo. De nuevo, la extensión de Google Sheets no es una extensión porque es una página web. Google Sheets sería fácil definirlo con sus diferencias con Excel, pero como este no es ese video, entonces básicamente les voy a decir que Google Sheets es una aplicación web, y es muy importante ese web subrayarlo. Una aplicación web de manejo de hojas de cálculo. ¿Qué quiere decir que es aplicación web? Que solo la puedo acceder desde un navegador web. Google Chrome, Opera, Firefox, Edge, el que quiera. En teoría el que mejor funciona es Chrome, pero ya ha mejorado. Por ejemplo, Firefox es muy bueno. A mí Edge no me gusta para nada. Creo que ya le tengo como una fobia a Microsoft, a pesar de que uso Windows todo el tiempo, pero normalmente lo uso en Chrome. Que sea web tiene algunas características. La primera característica es que no es un archivo común y corriente que yo adjunto, por ejemplo. Yo no adjunto un Sheets, yo adjunto el vínculo o el enlace a un Sheets. Yo no descargo un Sheets. Miren que cuando yo le doy aquí descargar, me da la opción de descargarlo como un Excel, como un ODS, como un PDF, pero no como un Sheets, porque esa extensión no existe. No existe una extensión Sheets. Yo siempre lo trabajo en la nube. Y si ustedes se van, por ejemplo, tienen habilitada la carpeta de Drive, que ya vamos al punto de Drive, van a ver que los archivos de Sheets no tienen tamaño. Ya cuando yo lo descargo en Excel, ahí sí. Pero un archivo de Sheets, así como un archivo de Docs o de Slides, no tiene un tamaño en megabytes, por así decirlo. Ok, esa es la primera característica. Entonces, siempre que yo me refiera a cómo vamos a acceder a un archivo de Sheets, siempre vamos a acceder por su URL, que tiene por aquí adentro una identificación que va a ser muy útil más adelante cuando seamos más avanzados en este mundo. Google Sheets es parte de la suite de Google, que antes se llamaba Google Suite, ahora se llama Google Workspace, antes se llamaba Google Apps, mejor dicho, no importa. Las aplicaciones de Google. Las aplicaciones de Google son Google Sheets, Google Forms, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts, son muchas. Lo que quiere decir es que se integra muy bien con todas estas aplicaciones. Con Calendar, por ejemplo, yo aquí en esta barra puedo rápidamente tener acceso a una barra de Calendar, a Gmail. Puedo hacer muchas cosas que veremos más adelante cuando empiecen a avanzar más en este mundo. Pero la herramienta que les quiero mostrar en este momento, que es vital porque va muy de la mano, es Google Drive. Seguramente han oído hablar de ella y haremos un video más adelante del recorrido por Google Drive. Para hacer una analogía, si vienen de Windows, Google Drive es el Windows de Google. El Windows en el sentido de el organizador de carpetas. Es donde van todos mis archivos. Entonces Sheets no va sin Drive porque todos los archivos de Sheets quedan en Drive. Entonces es muy importante conocer, así sea de manera muy básica, Drive cuando empiezan a trabajar Sheets. ¿Por qué? Porque cuando guarden su primer archivo de Sheets, que ya lo vamos a hacer, les va a quedar en su Drive. Y ustedes pueden organizarlo en carpetas y demás. Lo que me lleva a la última gran característica de Google Sheets, y es la habilidad de compartir. Google Sheets nació como una herramienta colaborativa. Al estar en la nube, al ser una herramienta web, hace muy fácil compartir archivos. Entonces miren que aquí el botón más grande que les aparece cuando abren un archivo de Sheets, que ya vamos a abrirlo, es este de compartir. Porque esa para mí es la característica más grande de Sheets y es la que más hace pasar gente de Excel a Sheets. Y es el tema de compartir. Yo puedo compartir un archivo y, digamos, si en mi equipo somos 5 personas podemos estar al tiempo en esta hoja de cálculo y estar modificándola, estar mirándola, estar consultándola.
De nuevo, Excel también ya hace eso con sus herramientas online de Microsoft, pero no nació como eso. Entonces, esa es una característica muy, muy particular de Google Sheets, que nació como una herramienta en la nube, como una herramienta colaborativa en la nube. Entonces es como si Excel es el papá de las hojas de cálculo en escritorio y con todo lo que ello implica, Sheets es el papá de las hojas de cálculo en la nube, con todo lo que ello implica. Pero de nuevo, este no es un video de Excel contra Sheets, entonces eso lo dejamos para otra ocasión, para discutirlo más en detalle. Vamos a crear nuestro primer archivo. Llevamos 10 minutos hablando cháchara, como decimos acá. Entonces, pongámonos un poco más práctico. Entonces, vamos a crear un archivo. Hay varias maneras de crear un archivo y es más, les dejo un video donde les doy varias tips de crear archivos. Es más, les dejo cientos de videos si es la primera vez que entran al canal y les gusta este tema de Sheets. Ahí van a encontrar básicamente de todo para su camino en Sheets. Pero yo quería que este video fuera el punto de arranque. Entonces, ¿cómo creamos un archivo? Una forma fácil de crear un archivo es entran a Drive con drive.google.com. Es más, si ustedes entran a google.com, aquí arriba les dan unos punticos y que dice Google Apps. ¿Listo? Bueno, y una cosa que me faltó decirles y es que para poder entrar a Google Drive, a Google Sheets, necesitan una cuenta de Gmail. Eso es lo principal. Sin eso no hacemos nada. Entonces, si no tienen una cuenta de Gmail, vamos a Google, buscamos crear una cuenta de Gmail y entramos al enlace que nos da. Les pide unos nombres, les pide una cuenta. Si es la primera vez, seguramente la mayoría de cuentas ya están tomadas, pero pueden ser creativos usando puntos, usando guiones. Y seguramente todavía encontrarán una cuenta interesante, que siempre será algo@gmail.com. ¿Listo? Ese es el primer paso. No lo vamos a hacer acá porque yo sé que el 90% de ustedes ya lo tiene y el que no, si quieren les dejo el enlace en la descripción para que lo puedan hacer. Pongan pausa y vuelven al video. No tiene mucho misterio. Una vez ya hayan creado su cuenta, aquí les va a aparecer si pusieron una foto, les sale la foto, o si no les sale por lo menos el nombre de su cuenta. ¿Listo? Y aquí a la izquierda les va a salir unos puntos que dicen Google Apps. Y aquí en Google Apps es donde empieza la diversión, porque aquí es donde pueden acceder. Puedo acceder por un lado a mi Drive, que es lo más fácil, pero también puedo acceder a hojas de cálculo, que me permite también crear fácilmente hojas de cálculo. Por ahora hagámoslo desde Drive, que es lo más común. Entramos a nuestro Drive, de nuevo tienen que estar logueados en su cuenta. Si acaban de crear la cuenta, los loguea de una. Si no, simplemente aquí le dan clic y por aquí le dan ingresaron la cuenta con su clave, etc. Y ya entran a su Drive. Una vez dentro del Drive, podemos crear un archivo de Sheets dando clic aquí en Nuevo y en Hoja de Cálculo de Google. Lo primero que vamos a hacer un recorrido rápido por Sheets, pero lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre. Entonces aquí la primera barra que encuentro acá tiene 2 o 3 elementos. El primer elemento es el nombre. Entonces mis recomendaciones siempre que creen una hoja de cálculo, lo primero que hagan es cambiar el nombre. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que para Sheets el nombre no importa? Bueno, esto quiere decir que si ustedes dejan esto como hoja de cálculo sin título, miren lo que me pasa a mí. Por aquí me quedan 5, 6, 8 hojas de cálculo sin título que no sé cuál es cuál. Por eso mi primera recomendación es siempre ponerle un nombre. Entonces pongámosle prueba. Fíjense que aquí dice guardando y ahora dice guardado en Drive. Entonces, otra característica de Sheets que no habíamos hablado es que guarda automáticamente. Y esto cambia la vida. Porque si uno viene de Excel, pues uno está acostumbrado a que tiene que estar guardando todo el tiempo. Entonces, cada vez que uno hace un cambio, si yo aquí escribo 2, miren que dice guardando, y cada vez que yo escribo algo, cada vez que yo pongo un color, cada vez que yo creo una pestaña, lo que sea, él me guarda automáticamente. Si me voy aquí a mi unidad y lo organizamos por última modificación, aquí está prueba. Y él va guardando y va guardando. Pero no se preocupen porque dicen, bueno, y entonces los cambios que hice, Sheets guarda una cosa que se llama historial de cambios. Entonces yo puedo acceder por aquí abajo a historial de versiones. Entonces este 2 que puse, si yo me devuelvo acá, aquí no había 2. Y aquí en esta segunda versión ya había un 2 y en verde me pone lo que cambié, que fue ese 2. Y puedo ver cuántos cambios se hicieron
en esa versión. Y poco a poco aquí solo tengo 2, pero después, si es un archivo que uso mucho, en un mes van a ver esto lleno de cosas, organizado por fechas, por horas, por días, etc. ¿Listo? Fíjense una cosa interesante, y es que antes de ponerle el nombre, solo estaba el nombre y esta estrella. Esta estrella es para destacar. Y lo que me permite destacar es que después en Drive yo puedo ir aquí a este menú que dice destacados y fácilmente ver, encontrar prueba. Ustedes dirán, ¿pero eso para qué? Claro, el tema es que ustedes cuando una vez empiecen a usar esto, si lo usan en su empresa, en sus proyectos, pues poco a poco van a tener muchos y muchos y muchos archivos. Entonces una forma rápida, como un acceso directo, para acceder rápidamente a los archivos que más usan. Entonces, interesante destacarlo. Pero, una vez le puse el nombre, me da una opción más, que es, uno, moverlo, pasarlo a carpetas, que de nuevo también es una recomendación que hagan desde el principio. Pónganlo en una carpeta y no en la carpeta raíz, porque si no, les va a pasar esto, que empiezan a acumular y acumular archivos en la raíz y no saben de qué es que y les toca estar limpiándolos todo el tiempo. Entonces lo mejor es que desde el principio, si quieren, creamos una nueva carpeta que se llame Google Sheets básico. De nuevo, esto no es un curso de Google Drive, entonces no entraré mucho al detalle de crear carpetas y eso. Simplemente les digo que creamos una carpeta Google Sheets básico y si me voy aquí a mi Drive, ya está. Y aquí van a estar mis archivos. Entonces, aprovechando que empezamos por acá, vamos a hacer un recorrido por la interfase del programa, que es lo primero que uno debería hacer cuando se trata de familiarizar con un programa. Entonces vamos a dividirlo como en varias partes. La primera parte que ya vimos es esta barra de acá, donde está el nombre, donde lo puedo destacar, donde puedo mover mi archivo y donde en últimas veo si mi archivo está guardado o no guardado. Y aquí dice que este documento está listo para usarse sin conexión. ¿Se acuerdan que yo les dije que Sheets está hecho para usarse conectado en internet todo el tiempo? Eso es verdad, pero también tiene unas opciones para usar sin conexión. El problema es que sin conexión, pues uno puede usar más o menos el 70-80% de sus características. Pero si, por ejemplo, ya tienen código, macros o algo así, estas sí no van a funcionar. Pero es muy útil, por ejemplo, si tienen una lista básica, unos cálculos básicos, lo podrían acceder si no tienen internet, si han habilitado en Google Drive la opción de trabajar sin conexión. Por último, aquí en la barra me faltó este icono de Google Sheets. Lo que hace es que me lleva a mi panel de Google Sheets. Le voy a dar control para que me lo abra en otra pestaña. Y aquí es como una especie de Drive, pero solo para Sheets. Entonces yo veo todos los archivos recientes de Sheets que he trabajado. Y puedo crear archivos de Sheets y archivos a partir de plantillas y demás. Entonces a veces en Drive, si solo quiero buscar hojas de cálculo, de pronto me queda mejor irme aquí a hojas de cálculo y buscar solo las hojas de cálculo. ¿Listo? Entonces era mi primer componente de la barra principal o de nombre. Lo que me lleva a mi segundo componente, que es esta barra de aquí a la derecha, que tiene 4 elementos. El primer elemento es el elemento de cuenta, donde fácilmente puedo salirme de mi cuenta, cambiar de cuenta de Google, de Gmail. Yo tengo unas 5 o 7 cuentas. Entonces uno puede tener varias cuentas de Gmail, una para el trabajo, una personal, una para un proyecto, etcétera, etcétera. Aquí puedo gestionar tu cuenta, aquí puedo cambiar de cuentas, aquí puedo cerrar todas las cuentas o añadir una nueva. Está el tema de compartir, que ya habíamos hablado y que vamos a ver seguramente más adelante, donde puedo compartir mi archivo. Entonces si le doy clic acá, yo puedo fácilmente por el mail decirle quiero invitar a esta persona a compartir. O puedo compartirlo con un enlace. Puedo decirle cambiar a cualquier persona con el enlace, copiamos este enlace y se lo puedo copiar a gente por el WhatsApp o por el mail o por donde sea. Todas las personas que entren a este enlace van a poder acceder a este archivo. Simplemente aquí le cambio a editor si quiero que puedan cambiar el archivo y ya está. ¿Listo? Esas dos formas. O por mail específico solo para ciertas personas o por link para enviárselo a quien yo quiera. Eso de compartir da para mucho más y seguramente hay más videos de esto donde profundizamos más. Está este tema que, dada la pandemia, todas las aplicaciones y todas las empresas se enfocaron más en el tema de reuniones virtuales y eso. Por ejemplo, Google se metió mucho más en el tema de Google Meet y de, por ejemplo, presentar en una reunión. Entonces yo rápidamente desde mi archivo puedo hacer que si estamos en una reunión de Meet, con este botón rápidamente puedo presentar en la reunión que yo quiera.
de manera muy fácil sin tener que irme a la reunión. Y por último está el tema de comentarios. De nuevo, Sheets empezó como una herramienta colaborativa de hojas de cálculo. Entonces el tema de comentarios está muy ligado a eso. Que yo puedo, si somos 10 en el equipo, yo puedo estar comentando, venga, no me parece que este archivo lo hagamos así, hagamos estos cálculos así, hagamos la tabla dinámica de esta manera, etcétera, etcétera. Tercer elemento, el menú. No voy a ir opción por opción del menú, simplemente les voy a decir que aquí encuentran todas las opciones disponibles en Google Sheets. En archivo encuentran todo lo que tiene que ver con descargar, con imprimir, con opciones del archivo, con todo lo básico del archivo. En editar está todo lo de copiar y pegar. En ver podemos quitar cosas como por ejemplo las líneas de cuadrícula, etc. Insertar es muy importante porque es donde vamos a poner cosas como tablas dinámicas, funciones, etc. Formato es todo lo que tiene que ver con colores, estilo de la hoja de cálculo. Datos son herramientas más avanzadas de filtros, de protección. Y herramientas y extensiones son unas opciones más avanzadas que seguramente no veremos muy en detalle en este video. Y por último está el tema de ayuda, que Google lo ha mejorado cada vez más. Entonces tienen tutoriales, actualizaciones, pero pues cada vez hay más canales como este que se enfoca solo en Google Sheets. Entonces seguramente hay miles de videos online donde se pueden guiar también cuando necesiten algo específico. Después del menú de opciones encontramos la barra de herramientas, que es básicamente de este menú cogemos las cosas que más se usan y se ponen aquí en un formato gráfico fácil de acceder. Voy a dar un poquito de zoom out para que se vean todas. Otro más. Aquí se ven todas. Entonces tengo unas opciones generales de deshacer, rehacer, imprimir. Después tengo unas opciones de zoom. Después están todas las opciones de formato. Formato de valor, formato de texto, formato de celda, formato de párrafo. Después acá hay un menú de insertar. Insertar enlace, comentario, gráfico, filtro, funciones. Y unas nuevas opciones que nos ha dado Sheets hace muy poco. Estamos en febrero del 2021. Por ejemplo, miren esta opción. Muy curiosa. Que me pone las filas a la derecha. Si yo le doy zoom, aquí le estoy dando control más, que es lo mismo que venir aquí a Chrome y decirle zoom menos o zoom más, me oculta alguna de estas opciones. Y lo mismo acá. Miren que me oculta algunas de los menús, porque siempre para él los más importantes es lo que está acá, lo de compartir. Esto lo podríamos llamar el menú de colaboración o de cuentas. Y le vuelvo a dar clic acá para quitar estas opciones adicionales de menú. Listo, lo que me lleva a mi quinto elemento, que es la barra de fórmulas. La barra de fórmulas tiene dos componentes. La barra donde escribo las fórmulas, ya les voy a contar que es una fórmula, y la barra de acceso directo, que es muy, muy útil. Después, antes de venir aquí al principal, voy a bajar aquí a mi barra a la izquierda, que es la barra de las pestañas, donde fácilmente puedo agregar pestañas o acceder a las pestañas que ya tengo, moverlas, duplicarlas, renombrarlas, etc. ¿Qué son unas pestañas? Mejor llamadas hojas. Un archivo de hoja de cálculo en muchos círculos se llama como libro de cálculo. En inglés creo que lo llaman worksheet o como hoja de trabajo. En vez de hoja de cálculo se llama hoja de trabajo. O hay gente como yo que la llamamos libro de cálculo. Tiene mucho sentido la analogía. Si esto es una hoja de cálculo y yo puedo tener varias pestañas acá, cada una de estas va a ser una hoja y este archivo será el libro que tiene varias hojas. Tiene mucho sentido verlo así. Entonces mi archivo sería un libro de cálculo y mis pestañas serían las hojas de cálculo donde voy a tener los cálculos individuales. Nos vamos aquí a la barra inferior derecha, donde lo podemos llamar la barra de los paneles. Tiene dos componentes, los paneles y los cálculos rápidos. Por ejemplo, yo tengo aquí algunos números. Si yo selecciono estos números, miren que aquí me aparece algo que no aparecía antes, donde puedo rápidamente hacer cálculos muy muy sencillos, como la suma, el promedio, el mínimo, contar, etc. Y más interesante, hay dos barras. La primera barra es la barra de Google, que me permite acceder rápidamente a herramientas de Google
que se integran muy bien con Sheets, como Calendar, Keep, Contactos, Mapas, y puedo agregar más con complementos. Y está la barra Explorar, que es una barra que me permite, dependiendo de lo que yo seleccione acá, me da opciones. Entonces, si yo selecciono estos números, me da unas opciones parecidas a las de cálculo rápido, de sumar, promedio, etc. Pero si yo seleccionara, por ejemplo, si tuviera aquí unos nombres con unos números al lado, y yo selecciono todo esto, cerremos y volvamos a abrir la barra de explorar, miren que me da ya opciones más avanzadas. Me dice, esto usted lo podría resumir en un gráfico. ¿Listo? Esa es la barra de explorar, que también es muy útil. Y por último, hay ciertas opciones que vamos a ver más adelante, por ejemplo el formato condicional, que una vez yo lo escojo, me aparece una barra acá, o la tabla dinámica, o la protección de datos. Por ejemplo, aquí si le doy proteger, miren que me aparece una barra. Esa es la barra lateral que me va a aparecer en ciertas opciones, en ciertos complementos. Y por último, después de 20-30 minutos, por fin vamos a trabajar en Sheets. Y Sheets se trabaja en el área de trabajo, que es ya mi hoja de cálculo, que tiene columnas, que tiene filas, que tiene cuadrícula. Aquí es donde voy a trabajar. Todas esas barras, todos esos menús, todas esas herramientas, todas esas pestañas, es todo para trabajar lo que voy a trabajar en esta cuadrícula. Pero antes de entrar a la cuadrícula me falta un último menú, que es el menú de clic derecho. Cuando yo doy clic derecho sobre una celda, me dan opciones rápidas que normalmente todas puedo acceder desde el menú, pero aquí son las más usadas, por ejemplo, cortar, copiar, pegar, insertar filas, eliminar filas, etc. ¿Listo? Simplemente sepan que con el clic derecho puedo acceder también a muchas más opciones. Ya hicimos el recorrido. Ahora vamos a ver los bloques básicos de Sheets. Digamos que empecemos de lo más grande a lo más pequeño. Lo más grande es la cuenta. Yo les dije que para poder entrar a Google Sheets necesitan tener una cuenta de Google. Entonces ese es el primer elemento. Sin cuenta no hay. Pero yo tengo varias cuentas. Entonces dependiendo de la cuenta puedo acceder a ciertos archivos, puedo hacer ciertas cosas. Ese es mi primer elemento, mi cuenta de Google. Ya con la cuenta puedo entrar a Drive, como ya les conté. Entonces el segundo elemento son los archivos. Bueno, digamos que podría ser las carpetas si quieren. Pero como yo les decía que Sheets no depende de carpetas, pensemos más que en carpetas como en etiquetas. Es más para organizarlo, pero no tiene nada que ver que esté en una carpeta o no. Ya cuando compartamos de pronto sí, pero en principio la carpeta no importa. Entonces el segundo bloque sería el archivo o el libro, llámenlo como quieran. Entonces, este archivo que creamos aquí, prueba, es mi segundo bloque. Aquí es donde voy a trabajar. Tercer bloque serían las pestañas o las hojas. Entonces yo las pestañas o las hojas, como ya lo hice, lo pueden crear desde acá. Pueden moverse dando clic. Hay varias maneras de moverse más avanzadas. Hay una píldora en el canal donde lo vemos. Pero básicamente cada hoja de estas tiene sus celdas aparte, sus columnas aparte, sus cálculos aparte. Que yo ya después puedo vincular es otro cuento. Ya dentro de mi hoja, mi cuarto bloque serían las tablas. Por ejemplo, aquí yo tengo nombre, edad, y aquí ponemos Juan, Pedro. Esto es una tabla, es un conjunto de celdas, un conjunto de columnas y filas. Ese es mi cuarto bloque. Y mi quinto bloque es la celda. La celda es como el bloque básico que arma todo lo demás. Entonces vamos a empezar desde la celda y vamos a ir hacia arriba. La celda, en Sheets, en Excel, en donde quieran, tiene 4 componentes. El primer componente es su dirección, su coordenada, cómo identifico esta celda. Fíjense que si ustedes se paran en cualquier lado de Sheets con el mouse, seleccionan una celda, por aquí arriba, en el acceso rápido, miren que me aparece una letra y un número. Aquí me dice A12, si me paro acá dice F4, si me paro acá dice H13. Esas son las coordenadas de la celda. Es la forma de identificar, de poder decir dónde está la celda, que después me va a servir mucho para hacer cálculos. Entonces, normalmente, en una hoja de cálculo, la dirección es la columna que esté identificada con una letra y la fila que esté identificada con un número. Excel tiene una opción que yo puedo cambiar esto por números. Entonces, esto también sería números, pero Sheets no la tiene. Entonces, siempre las columnas van a ser letras y las filas van a ser números. ¿Listo? Eso es lo primero.
Entonces, eso es muy importante, el componente. La celda está identificada por su columna y su fila. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo, la segunda característica de una celda es el valor que tiene la celda. Entonces, si yo aquí escribo 5, ese es el valor de mi celda, 5. Sin embargo, yo a ese 5, y aquí es donde viene el gran poder de la hoja de cálculo, es que yo no solo puedo ingresar valores en la hoja de cálculo, sino puedo ingresar fórmulas. Las fórmulas se ingresan de dos maneras, o poniendo un signo igual o poniendo un signo más. Entonces yo puedo poner más 5 y en principio es el mismo 5 que yo había escrito. La diferencia es que si nos vamos a nuestra barra de fórmulas, que es esta, démosle zoom, aquí me aparece igual a 5. Este igual hace toda la diferencia porque estoy diciendo que esto es una fórmula. Una cosa es lo que está en mi fórmula y otra cosa es el valor que arroja mi fórmula, que es lo que va a mostrar la celda. Entonces aquí cambiamos esto a, miren que yo puedo modificar mis fórmulas de dos maneras. O situado sobre la celda y aquí me voy a mi barra de fórmulas y hago cambios, o me sitúo sobre mi celda, le doy F2, me cambia el modo de edición. Entonces aquí yo podría decirle, en vez de 5 le voy a poner 2 más 3. Entonces fíjense, aquí veo mejor la diferencia. Una cosa es lo que yo veo, el valor que me muestra Sheets, y otra cosa es lo que hay detrás. Yo puedo verlo como una caja negra. Esto es una caja negra. Si yo estoy por acá parado y solo veo el 5, es una caja negra. Pero si yo me paro en el 5, ya veo lo que hace mover esa caja negra, los componentes de esa caja negra, que es la fórmula 2 más 3. De nuevo la veo de dos maneras, o aquí en la barra de fórmulas, miren que cuando yo selecciono la fórmula, aquí también me cambia el modo de edición, o si le doy F2, de nuevo cambia el modo de edición. Si le doy Enter, también me cambia el modo de edición. ¿Listo? Entonces ya vimos tres componentes de la celda: su dirección, sus coordenadas, su valor, que es lo que me muestra, y la fórmula. ¿Listo? Lo que me lleva al cuarto elemento de mi celda, que son los formatos. Yo, por ejemplo, este 5, podría decirle que lo quiero ver aquí con decimales y con un signo peso. Entonces el 5 sigue siendo 5. Lo que pasa es que yo le doy un poquito de maquillaje, por así decirlo, para que se vea diferente. Y también le puedo poner más cosas, por ejemplo, puedo ponerle negrita, puedo cambiarle el color, puedo subirle el tamaño, pero fíjense que el valor sigue siendo 5 y la fórmula sigue siendo 2 más 3 y la dirección sigue siendo C4. Entonces, de nuevo, 4 componentes: coordenada, fórmula, valor y formato. Esos son los conceptos básicos con los que vamos a trabajar en toda nuestra vida de Google Sheets y de Excel. De lo que hemos hablado, el 90% de las cosas se aplica en Excel también. Ya creamos un archivo, ya hicimos un recorrido, ya vimos los bloques básicos y ya vimos una de las cosas que más me interesaba, que era entender bien la celda y sus componentes. Ahora, antes de empezar a ingresar datos, vamos a movernos por nuestra hoja de cálculo. Voy a borrar esto. Yo me puedo mover por mi hoja de cálculo de varias maneras. Puedo simplemente con el mouse, que a veces es la forma más rápida, seleccionar la celda que yo quiera. Pero también es bueno desde el principio familiarizarse con el teclado. Yo con la flecha de abajo, la flecha de la derecha, la flecha de arriba, la flecha de la izquierda, puedo moverme rápidamente. ¿Listo? Antes de seleccionar. Si dejo presionada la tecla Control y le doy derecha, miren que me lleva a la última columna disponible, que en este caso es la Z. Otra cosa que se me había olvidado decirles. Las columnas están nombradas por letras. Pero ¿qué pasa cuando llego a la Z? Cuando llego a la Z, si yo llego a insertar nuevas columnas, ¿cómo insertamos nuevas columnas? Selecciono la columna, le doy clic derecho. ¿Se acuerdan el menú que les conté contextual de clic derecho? Démosle un poquito de zoom para atrás y le vamos a dar insertar una columna a la derecha. Miren que la siguiente columna que me crea vuelve a empezar el alfabeto, pero al principio la primera letra es A, y si inserto otra a la derecha es AB. Entonces después de Z es AA, AB, AC, AD hasta AZ, y después BA, BB, BC hasta BZ, y después CA, así. Y cuando llega a ZZ, entonces empieza por AA, AA, AB, AC y así. Otra manera de insertar una columna, ya que estamos acá, simplemente le damos Control Alt más y me crea una columna a la derecha inmediatamente. ¿Listo? Entonces aquí estábamos en que yo con Control derecha voy a la última columna existente, que como ya creé 3 nuevas, es la AC,
y si le doy control izquierda, me voy rápidamente a la columna más a la izquierda, que era la A. Y lo mismo para abajo. Si quiero irme a la última fila, le doy control abajo, me lleva a la 1000 y control arriba me lleva a la 1. Lo mismo pasa para las filas. Aquí empecé con 1000, pero yo podría añadir o dándole aquí clic derecho, insertar fila debajo, o parándome en la fila, dándole control alt más para que me añade una, o aquí me da una opción rápida de añadir 100, 1000, 10.000, las que quiera. Vamos a añadir 10. ¿Listo? Un punto importante aquí es que el control arriba, control abajo, control izquierda, control derecha, no siempre va hasta la última fila. Va hasta la última fila donde encuentra un dato. Entonces, aquí, como no hemos escrito nada, entonces va a ir hasta abajo, hasta la derecha, porque no encuentra nada. Pero por ejemplo, si yo aquí tuviera un 5, estoy parado otra vez en la A1 y le doy control derecha, miren que me lleva a donde está el 5, porque me lleva al primer dato que encuentra, o al último. Es decir, aquí voy a seguir escribiendo datos. De nuevo me paro acá, le doy control derecha la primera vez, me lleva al primer dato que encuentra. Le vuelvo a presionar. Control derecha me lleva al último dato que encuentra. Como que va saltando de dato en dato. Y si vuelvo a presionar control derecha, ahora sí me lleva al último que encuentra. Y así, sí me devuelvo. Lo mismo aquí abajo. Si escribo 2 y por aquí 5, 6, 7 y por aquí otro número. Y otra vez empiezo, control abajo, me lleva al 2, control abajo me lleva al 5, control abajo donde acaba ese bloque de datos que es 7, control abajo 4 y control abajo ahí sí hasta el 1000. Listo, es importante que sepan eso acerca del control abajo. Efectivamente quieren ir al final de todas las celdas sin importar los datos, entonces vamos a manejar las teclas de inicio y fin. Si le doy fin, me voy hasta la última columna en la fila en la que esté. Inicio me devuelvo a la primera columna de la fila en la que esté. Si me bajo aquí a la 11 y le doy fin, se va a la última columna, y si le doy inicio, se devuelve a la primera columna de esa fila 11. Si quiero ir a la primera columna de la hoja en general, es decir, a la A1, le vamos a dar control inicio. Y si quiero ir a la última columna y última fila, es decir, la última celda de mi hoja, le vamos a dar control fin. Me lleva a la Z1000. Y si me quiero devolver a la primera columna de esa última fila, ya lo vimos con inicio. ¿Listo? Una última manera de movernos es con página arriba, página abajo. Dependiendo de su teclado lo van a tener en algún sitio, con Shift, con Function. Hay algunos que sí tienen la tecla propia para página arriba, página abajo. Miren que si presiono página arriba, página abajo, me voy moviendo. Dependiendo de qué tanto zoom tenga, que es un tema que no hemos tocado mucho el zoom, yo me voy moviendo páginas mucho más rápido que ir moviéndome solo con la flecha de abajo o solo con la flecha de arriba. Una cosa muy interesante que tiene Sheets es que yo puedo tener las filas que yo quiera. Por ejemplo, resulta que solo quiero tener 20 o 30 filas. Entonces voy a seleccionar esta fila 10.011. Me voy a ir aquí hasta la 20. Dejo presionado Shift. Selecciono aquí la 21. Quiere decir que seleccioné desde la 21 hasta la 10.011. ¿Cómo sé? Miren que aquí mi barra de acceso rápido dice que tengo seleccionada de la 21, 2 puntos, 10.011. Le vamos a dar clic derecho y eliminar filas. Mira que aquí me dice va a eliminar de la 21 a la 10.011. Eliminamos y ahora solo tengo 20 filas. Lo mismo para las columnas. Yo puedo pararme aquí en esta J. Vamos hasta acá, hasta la AC con Shift. Doy clic en la AC. Aquí miren lo mismo, me dice tiene seleccionada de la J a la AC. Le damos clic derecho, eliminar columnas. También lo pueden hacer con control alt menos. Entonces, añadir es con control alt más, eliminar es con control alt menos, tanto filas como columnas. Eliminamos las columnas y miren que tenemos una hoja mucho más compacta de las columnas y las filas que queremos. Ya que sabemos movernos y seleccionar una celda, ahora podemos ingresar datos. Entonces, para ingresar datos lo puedo hacer de varias maneras. Simplemente yo, situado sobre la celda, puedo empezar a escribir Juanito. Voy a dar Enter. Fíjense que cuando presiono Enter, automáticamente me baja a la celda que está debajo de Juanito. O sea, aquí voy a escribir Pedrito. Le doy Enter y así sucesivamente. María. Miren que este fue el formato con el que jugamos ahorita. Sandra, etc.
Yo puedo hacer otra cosa. Por ejemplo, puedo decirle aquí Santiago y en vez de darle Enter, le doy Tab, esa tecla que está al lado de la Q. Le doy Tab y miren que en vez de ir abajo me va a la derecha. Entonces es muy interesante manejar esto del Enter y del Tab, porque dependiendo de cómo estén ingresando, para que no tengan que estar seleccionando, fácilmente puedo moverme o abajo o a la derecha según lo que yo quiera. Esa es la primera forma de ingresar. ¿Qué pasa si yo quiero editar Juanito? Entonces yo estoy acá. Si yo empiezo a escribir otra cosa, por ejemplo, Tatiana, me borra Juanito. Pero resulta que yo aquí no quiero borrar a Juanito, sino ponerle un apellido, por ejemplo. Entonces, varias opciones. Una opción, darle Enter. Si le doy Enter, me lleva a la última letra de esa celda. Entonces puedo decirle Juanito Guzmán. Segunda opción, le doy F2. También me lleva al final de esa celda, le doy Pedrito Pérez. Tercera opción, aquí en María le doy doble clic. Y lo mismo, en vez de dar un solo clic, le doy doble clic María Sánchez. Cuarta opción, en vez de, estoy ubicado sobre la celda, pero en vez de escribir sobre la celda, me voy a mi barra de fórmulas, Sandra Martínez. Entonces, varias formas de editar. Y aquí vamos a poner unos números. De nuevo, simplemente me sitúo, le doy 24, Enter, 12, Enter, 14, Enter, 18, Enter, 23, Enter. Estoy aprendiendo a ingresar datos en mi hoja de cálculo. Resulta que aquí al lado voy a poner la clase en la que están. Ellos están en una clase de Google Sheets. Entonces vamos a ponerle aquí, Introducción a Google Sheets. Resulta que todos están en la misma clase. Entonces, yo podría, de alguna manera, para no tener que volver a escribir acá, Introducción a Google Sheets, Introducción a Google Sheets, hay varias maneras de poder rápidamente, y aquí es donde empezamos a ver el poder de la automatización, el tiempo que me va a ahorrar trabajar en una hoja de cálculo versus trabajar en un cuaderno o en algún otro software. Entonces, una opción, simplemente vamos a copiar esto y vamos a pegarlo aquí abajo. Le voy a decir editar, copiar, y aquí abajo me sitúo y le doy editar, pegar. Forma número 1. Forma número 2. Copio con control C y me voy aquí, control V, pequeña. Es lo mismo, pero lo hacemos con el teclado de manera más rápida. Cuarta forma. Vamos a seleccionar la celda. Le voy a dar clic aquí en este cuadro azul de la derecha y vamos a arrastrarlo hasta abajo. Quinta forma. Voy a borrar todo esto. Voy a pararme acá, seleccionar todo y darle control D de duplicar. Sexta forma. Cogemos esto, nos paramos sobre la barra, sobre el cuadro azul y le damos doble clic. Séptima forma. Y es que nos paramos acá y es que voy a borrarlo. Voy a seleccionar todo esto. Empecemos a escribir. Introducción a Sheets. Le voy a dar Enter. Y después de que le di Enter, le voy a dar Control Enter. Y él automáticamente me lo duplica. Me lo pone en todo lado. ¿Listo? Estamos viendo formas de cómo ingresar nuestros datos en Sheets. Resulta que le voy a poner ahora un consecutivo a mis estudiantes. Digamos que estos son alumnos. Entonces, aquí a la izquierda le voy a poner un consecutivo. Le voy a poner acá 1. Y acá le voy a poner 2. Pero no quiero seguir escribiendo. De nuevo, queremos ver hacia de tener una hoja de cálculo. Entonces, en vez de tener que seguir escribiendo 3, 4, 5, las hojas de cálculo tratan de ser inteligentes y tratan de adivinar lo que queremos. Si yo selecciono estas dos, que es una secuencia que empieza en 1 y sigue en 2, y cojo mi cuadrito azul y lo arrastro hasta acá, muy inteligentemente Sheets dice, bueno, si usted escribió 1 y después escribió 2, quiere decir que después quería escribir 3, después 4, después 5. Entonces me arma la secuencia sin yo tener que escribir todos los datos. Lo mismo si yo pongo acá, resulta que esto es estudiante 1. Y yo cojo esto y lo arrastro hacia acá. Él calcula de nuevo, dice, bueno, si este es estudiante 1, este debe ser el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Listo? Eso se llama autocompletar o sugerencias de autocompletar o algo así. Digamos que estos estudiantes van a comprar créditos. Esta es la edad, entonces aquí van a comprar créditos de horas de consultoría. Yo qué sé, estoy inventando. Entonces este señor compró 2, este señor compró 3, este señor compró 4, este señor compró 5 y este señor compró 9. Y cada uno de estos tiene un valor.
Resulta que a este señor le cobro la hora 15, a este a 20, a este a 10, a este a 12 y a este a 18. Como ya tengo bastantes columnas de datos, sería interesante yo saber a qué se refiere cada uno de estos datos, no solo por la columna, sino darle lo que se llama un encabezado. Entonces es muy importante. Ya cuando estamos armando tablas, miren que ya pasamos de la celda al segundo elemento, que es la tabla. Y la tabla tiene un componente muy importante que son los encabezados. Entonces ya tengo los registros, pero nos faltan los encabezados. Entonces aquí le vamos a poner que esto es consecutivo o referencia. Esto se va a llamar nombre. Esto se va a llamar edad. Esto se llama curso. Esto se llama número de estudiante. Esto se llama créditos. Y esto costo crédito. Y este total a pagar. Lo que sé. Entonces ya acabamos de hacer nuestra primera tabla. Pasamos de empezar a ingresar celdas a ya crear una tabla. Y ya con tablas es que podemos hacer cosas mucho más interesantes. Si quieren voy a eliminar esta columna para que quede más consistente. Una cosa que de pronto hice por ahí sin darme cuenta, y es que yo puedo, ya estoy entrando al tema de formatos, puedo darle tamaño, puedo cambiar los tamaños de mis columnas y los tamaños de mis filas. Yo puedo seleccionar, seguramente ya les dije esto, puedo seleccionar filas, aquí parándome sobre los números y arrastrando, y lo mismo puedo seleccionar columnas, aquí parándome en la columna y arrastrando. Y puedo seleccionar todas mis celdas, simplemente parándome en esta esquina, después a la izquierda de la A y encima del 1. Ahí selecciono todo. Cuando selecciono todo, por ejemplo, tengo seleccionadas todas mis columnas y doy doble clic sobre una, él me hace lo que se llama autoajustar. Y es que ajusta cada columna al tamaño del texto más largo que tiene cada una de sus columnas, para que se vuelva legible. Y lo mismo en las filas. Puedo seleccionar todo, me paro sobre una fila, le doy doble clic y él me ajusta los tamaños verticales o la altura de las filas para que todo quede mucho más compacto. Vamos a acabar este primer, si quieren que sean una serie de más videos lo hacemos, pero vamos a acabar esta primera introducción a Google Sheets con la introducción a las fórmulas, que igual ya se las introduje. Les dije que si damos igual o damos más, podemos hacer una fórmula, ¿sí? Y hicimos una fórmula dentro de la celda, pero ahora vamos a hacer una fórmula con referencias. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. Yo quiero ver cuánto es el total a pagar de cada estudiante. Tengo el número de créditos y cuánto vale cada crédito. Entonces debería multiplicar este número 2 con este número 15 para todos los estudiantes. Entonces hay varias maneras de hacerlo. La primera manera de hacerlo es vamos a darle igual para activar el modo fórmula y le vamos a decir 2 por con el asterisco 15. ¿Listo? Y le damos enter. Entonces ahí está multiplicando 2 por 15. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si esto ya no son 2? Resulta que me arrepentí y el señor sí compró 3. Pues esto ya no debería ser 30 sino 45. Y me tocaría venir aquí y cambiar la fórmula para que esto sea 3 por 15. Aquí es donde viene uno de los grandes, no sé si secretos, pero de las grandes características de las hojas de cálculo. Y es la referenciación. En vez de yo decir 3 por 15, vamos a decirle igual. Vamos a coger nuestro mouse y a seleccionar esta celda F2. Damos asterisco y ahora vamos a seleccionar con el mouse la celda G2. Le doy enter. Por ahora quitemos este autocompletar. Pero fíjense que Sheets nos ayuda a autocompletar, pero ya vamos para allá. Entonces miren que ya estoy multiplicando 3 por 15. Y si esto ya no es 3 sino 5, automáticamente se recalcula esta fórmula con este 5. Ese es el poder que les decía de la hoja de cálculo, el recálculo. Él automáticamente, si yo tengo mis fórmulas referenciadas, cuando yo cambie los valores de la fórmula, inmediatamente él me recalcula todos los cálculos que tenga en esta hoja de cálculo. De pronto para uno solo no se ve gran cosa, pero cuando tienen 10, 50, 100, miles de cálculos en una hoja de cálculo, esto tiene un poder impresionante. Así como yo arrastré por aquí cuando arrastré esta introducción a Sheets, yo puedo arrastrar mi fórmula. De nuevo, situarme acá y bajarla o darle doble clic. Y miren que él automáticamente me baja la fórmula. Entonces si dice, aquí era
F2 por G2 en la baja aquí, y ya no es F2 por G2, sino F3 por G3. Entonces él me hace el cálculo en cada fila. Estas referencias son muy inteligentes. Hay maneras de cortar esa inteligencia, lo que llamamos referencias fijas, semifijas, pero eso lo dejo para algo más avanzado. Lo último que quiero dejarles como concepto es el concepto de las funciones. Las funciones es básicamente una fórmula guardada. Es una fórmula que tiene un nombre. Hacer un cálculo de manera un poco más eficiente o de la manera más rápida posible. Entonces yo, por ejemplo, vamos aquí abajo a hacer un total. Esto no es algo que yo recomiende mucho, pero para este ejemplo lo vamos a hacer. Vamos a hacer el total de lo que tienen que pagar todos mis estudiantes. Por ejemplo, de los créditos que compraron mis estudiantes. Entonces yo podría darle igual, como las fórmulas que ya vimos, y empezar a sumar. 5 más 3 más 4 más 5 más 9. Está perfecto. Y es válido. Sin embargo, existe una función que me hace esto de manera mucho más rápida. Pero antes de llegar a esto, creo que hay un tema que no hemos tocado mucho, que es el tema de los rangos. Yo hablé de las celdas, pero nunca hablé de los rangos. Esta celda tiene una identificación C2, esta celda tiene una identificación T3. Pero ¿qué pasa cuando yo selecciono todo esto? Esto es lo que se llama un rango, que es un conjunto de celdas. Los conjuntos de celdas se identifican por la primera celda y la última celda. En este caso, miren acá, este rango se va a llamar, sus coordenadas van a ser A1, que es la primera celda, es decir, la más a la izquierda y la más arriba, y H6, que es la más a la derecha y la más abajo. Como siempre los rangos van a ser rectangulares, entonces siempre se van a llamar así. Si yo, por ejemplo, tomo este rango se va a caracterizar por las coordenadas E1, que es su primera celda, esta, y 2 puntos, que es lo que me llama un rango. Yo sé que es un rango por el 2 puntos. E1, que es la celda inicial, 2 puntos que me identifica que es un rango, y E6, que es la última celda del rango. Importante este tema de los rangos. Ahora sí, volvamos a nuestro punto de cómo hacemos esta fórmula con una función. Esto lo puedo ingresar de varias maneras. Una manera es me voy aquí a insertar y le voy a dar función. Y aquí vamos a ir a la función más conocida de todas, que es la suma. Le doy suma. Miren que lo que hace es, después del igual, de las fórmulas que ya conocemos, me pone un nombre, unas letras. En este caso las letras dicen suma. Después abre y cierra un paréntesis. Eso me identifica que es una función. El nombre más las paréntesis son las características de todas las funciones. Ya adentro de esos paréntesis puedo o no puedo poner cosas. Hay funciones que no necesitan ponerle nada adentro, pero hay funciones que sí, como suma. Entonces lo que vamos a hacer es aquí dentro de suma, ya cuando tengo este cursor titilando, lo que me está diciendo es escríbame o vaya y busque qué es lo que vamos a sumar. Y en este caso lo que vamos a sumar es un rango, y el rango que vamos a sumar es este. F2 a F6. Sí, miren, F2, 2 puntos, F6. Lo selecciono, aquí me lo colorea, simplemente para que yo confirme antes de dar Enter. Le voy a dar Enter y me hace la suma. Es exactamente lo mismo que hicimos con la fórmula, pero de manera mucho más eficiente, porque no tuve que escribir F2, F3, F4, F5, F6, sino que todo lo puse con un rango. Eso es lo que hace una función, hacer las fórmulas más eficientes. Y hay funciones mucho más avanzadas que hacerlas con fórmulas básicas no se podría, porque son ya cosas muy complejas como buscar B. ¿Listo? Entonces este total yo también lo podría totalizar como una suma. Otras maneras de hacerlo, ya lo vimos con insertar función. Por aquí yo tengo también mis barras de funciones. Yo podría empezar a escribir aquí igual suma. O me voy aquí a mi barra explorar, voy a escoger mi rango, me voy a mi barra explorar, escojo aquí la suma, la arrastro aquí abajo y es otra manera de hacer la suma. Hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, aquí en costo ya no quiero sumar porque no me interesa la suma del costo, sino el promedio. Entonces vamos a ver otra función que se llama promedio. Vamos a irnos aquí a función y el promedio es la segunda más usada. Le damos promedio. Entonces esta vez, en vez de seleccionarlo, vamos a escribir el rango, que es este, de G2 a G6. Entonces vamos a escribir G2, 2 puntos, G6. Le damos Enter y ahí están nuestras primeras funciones. Y listo. Eso era.
Eso es mi primer recorrido, mi primer tutorial por Google Sheets. Miren que vimos qué es una hoja de cálculo, qué es Google Sheets. Hicimos un recorrido por la interfase de Sheets. Vimos cuáles son los bloques básicos, la celda, la tabla, la pestaña, el archivo, la cuenta. Después vimos qué es una celda y cuáles son los bloques básicos de la celda, las coordenadas, la fórmula, el valor y el formato. Después vimos cómo movernos por nuestra cuadrícula y después empezamos a ingresar datos, a ver las maneras en que se ingresan datos, en copiar, en pegar, y poco a poco fuimos armando una tabla, lo que nos llevó a hacer algunos cálculos, nuestras primeras fórmulas, nuestras primeras funciones. Entonces ya hicimos un recorrido muy básico por Sheets, que lo podemos seguir si les interesa. Se fue muy largo, pero espero sea muy interesante para ustedes este curso de Google Sheets 100% para principiantes, totalmente desde cero. Me dicen cualquier cosa que les quede faltando, pregúntenme, yo los empiezo a guiar por este mundo de Sheets. Entonces, si les gustó el video, que espero sea así, los invito a suscribirse al canal y dar clic en la campana de notificaciones para que sepan cuando hay nuevos videos. Y pueden ir mucho más allá. Pueden suscribirse al boletín en juanesguzman.com/boletín. Si les empieza a interesar esto mucho, los invito a la academia, juanesguzman.com/academia, donde hay cursos donde entramos mucho más a detalle en todos estos temas, en formatos, en fórmulas, en funciones, en todo, mejor dicho. En el canal hay casi 250 videos y en el curso hay ya casi 30 cursos, cada uno de 10, 20 lecciones. Entonces, si lo que quieren es aprender Sheets, hay un mundo de posibilidades. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.